Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Práctica Test. Hoy revisaremos el tema del libro para la conducción en Chile, Conducción en circunstancias especiales. Un tema bastante importante porque nos pone en distintas situaciones que vamos a encontrar en nuestra vida de conductores después. Así que es muy importante tener claro qué hacer al entrar, salir de una autopista, conducir con lluvia, con nieve, con niebla. En Chile ocurren todas esas cosas, así que para poder aprender de todo ello damos la bienvenida a nuestro profe Anthony. Hola David, ¿cómo estamos? Bien, profe, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Cuéntenos, profe, ¿qué es esta conducción en circunstancias especiales? ¿De qué se trata? Bueno, como tú nombraste recién, obviamente todas las circunstancias que puedan afectar de forma negativa a la conducción son estas circunstancias especiales, como por ejemplo situaciones de clima adverso, lluvia, nieve, hielo. Que nos ponen a prueba. Sí, claro, y nos van a afectar de manera negativa. O sea, si no estamos preparados, si no tomamos los resguardos necesarios, obviamente tenemos muchas más probabilidades de vernos envueltos en un siniestro. Yo creo que hay dos pasos clave. Una es saber qué hacer y la otra, hacerlo. Claro. ¿Ya? ¿Por qué lo digo así? Porque tal vez las personas que saben conducir hace 20 años saben que hay que aumentar la distancia con los otros vehículos cuando está lloviendo, ¿cierto? Sí. Pero no lo hacen. Entonces, saben, pero no lo hacen, algunos. Entonces, la clave aquí va a ser aprender qué hay que hacer y luego en la práctica uno hacerlo, ¿cierto? Claro, el que hay que hacer no sirve para el teórico. Exacto, y nosotros lo decimos que no lo hacen porque tenemos obviamente las estadísticas, sabemos. De los siniestros, ¿cierto? Es cosa de salir con lluvia, cuando nos toca de repente salir a conducir con lluvia, nos damos cuenta que en cada esquina vemos un siniestro, un vehículo, Exacto. Un choque por alcance, y las estadísticas también dicen que con lluvia aumentan los siniestros, o sea, tenemos ese respaldo para poder decirlo, que la gente lamentablemente no lo hace, a pesar de que muchos saben. Y mira, yo me sumaría personalmente también a lo mejor decir, tal vez no lo hacemos todos o siempre, porque no ocurre a todos, ¿ya? Sí, exacto. No es un tema como de crítica feroz ante esto, sino que ni tampoco enjuiciar. Simplemente aprender estos contenidos, relacionarlos y llevarlos a la realidad. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, primero aprender qué hacer para el teórico, ¿cierto? Y luego llevarlo a la práctica cuando ya estemos manejando. Claro, y eso es lo difícil, mantenerlo en el tiempo. Es lo más complicado, porque palabras tan sabias, sí, eso ¿ya? es. Claro, acá comienza hablando de una situación que es una de las más complejas, que es la conducción en la oscuridad o cuando falta la iluminación. Ya se dice que en la oscuridad, acá nos pone en el libro nos pone un ejemplo, una historia de una persona que en la oscuridad siente un golpe y después se da cuenta que había atropellado a una persona, ¿cierto? Que dice que no es ficción. Pero el riesgo de siniestro es mayor durante la noche. ¿Ya? Perfecto. Entre otras causas, por nuestra limitada capacidad de ver en la oscuridad. ¿Ya? Entre otras causas, porque también obviamente en la noche aumenta la desobediencia, también aumenta la velocidad muchas veces. ¿Ya? Pero en este caso nuestros ojos tardan algún tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos, por ejemplo, una habitación iluminada. ¿Ya? En los cambios violentos, bruscos de iluminación, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para prevenir siniestros, lo que tenemos que hacer nosotros, como decías tú muy bien, es aumentar la distancia entre tu vehículo y el que te antecede. ¿Cierto? Obviamente, y también nuestra capacidad de calcular distancias depende de que veamos colores y contornos claros. Ajá. Ya en la oscuridad estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. ¿Ya? En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejano de lo que realmente está. Esto puede hacer que presentes problemas para percibir las distancias cuando desees adelantar a otro vehículo, por ejemplo. ¿Ya? Y para conducir en la oscuridad, las probabilidades de descubrir objetos pueden depender de varios factores, como por ejemplo la potencia y el ajuste de tus luces. Perfecto. Ya sabemos que en algunos casos vamos a tener que utilizar las luces altas, ya por el tema de la velocidad y la iluminación, la capacidad visual de cada persona, la capacidad de reflejar la luz que tenga el obstáculo. Ya, o sea, según el color o la vestimenta de una persona o directamente los contornos, el reflejo que pueden provocar, obviamente etcétera. También va a depender si hay lluvia, nieve o niebla y la potencia de las luces del vehículo que viene en sentido contrario. Hay que pensar que es casi imposible, pero todas estas condiciones se podrían mezclar. Que alguien vaya conduciendo de noche, con nieve, ¿cierto? Que haya agua en la calzada, agua, nieve, y que además no vea los contornos claros, no haya buena iluminación. Es muy extraño, pero podría ocurrir. Hay gente que se ha quedado varada cruzando a Argentina, por ejemplo, desde Chile, y eso salió en las noticias y todo. Entonces, ahí se mezclan muchas situaciones que son muchas circunstancias especiales. Claro. Por eso es bueno entender cada una de ellas y luego saber cómo actuar. Pero hay una, profe, que tú estabas hablando muy interesante, que es cómo se reflejan, ¿ya? Los colores
cómo yo los puedo identificar. Y más importante que todo es las personas. Entonces, Claro. ahí pensamos, ¿cómo yo identifico a las personas con distinto color de ropa? Y en el libro hay algo que nos tenemos que aprender, que se puede preguntar en el examen. Cuéntanos de qué se trata. Ya, entonces las distancias de visibilidad según las ropas que en este caso utilice el Perfecto. peatón. Se dice que hablando de luces bajas, o sea, cuando yo voy con luces bajas, En zona urbana, en- 50. ¿sí? A un peatón con ropa oscura Ajá. lo voy a visibilizar recién a los 25 metros, lo voy a descubrir a 25 metros de O distancia, sea, muy cerca del auto. muy cerca. Si un peatón baja en la autopista, por ejemplo, algo que no debería ocurrir, pero ocurre, ¿cierto? En una calle voy a 50 en zona urbana, luces bajas, lo voy a ver recién a 25 metros. Sí. ¿Y a 50 alcanzo a frenar? Si sacamos la cuenta, o sea, solamente la capacidad de reacción, la distancia de reacción de los 50 kilómetros por hora son 5 por 3. 15 kilómetros. 15 metros. 15 metros. Y la ¿Ya? distancia de frenado, la fórmula simple. Claro, 25, ya serían 25 metros, 5 por 5, 25 serían ya 40 metros. O sea, nuestra No distancia alcanzo. de detención sería 40 metros, no alcanzamos a frenar. Perfecto. Ya, así que ahí tenemos que tener ojo. Por eso que es súper importante también saber cuándo tenemos que utilizar nuestras luces altas. Ya, por Perfecto. ejemplo, acá nosotros en zonas interurbanas o rurales mayormente no circulamos a 50, podemos circular a más velocidad. Pero podemos usar luces altas. Ahí podemos utilizar luces altas. Entonces, con estas mismas luces bajas, a una persona con ropa clara, Ya, ropa blanca, por o ejemplo, clara en amarilla, general, lo voy a descubrir a 60 metros. alcanzaría a Ahí frenar. alcanzaría a frenar si es que voy con las luces bajas a no más de, De 50. 50 kilómetros por hora. Y ya con ropa reflectante lo voy a descubrir a 125 O metros. sea, lo veo de muy lejos y esa persona está muy segura y yo también. Claro, esa es la ropa especial para esta Exacto. circunstancia. ¿Qué pasa con la gente que está trabajando en las vías, ¿cierto? Y que muchas veces hacen trabajo de noche. Sí. Pasa en esos casos y también con las personas conductoras que tengan un problema por alguna avería y se bajen con la chaqueta reflectante correspondiente. Exacto. El chaleco reflectante, técnicamente. ¿Cierto, profe? Pero ¿qué ocurre con las luces altas? Bueno, con las luces altas, a una persona con la misma ropa oscura lo vamos a descubrir a 150 metros. ¿Perfecto? ¿Ya? Con ropas claras a 300 metros y con ropas reflectantes a 450 metros. Ok. Ahí obviamente tenemos mucho más rango, vamos a descubrir a las personas. Mucho antes nosotros nos podríamos preguntar, entonces, ¿por qué no andamos siempre con las luces altas mejor? Porque encandilamos a otros conductores. Exactamente, ¿Cierto? las luces altas son tan altas, por así decirlo, proyectan tan recto a la calzada que encandilan a los otros conductores, al conductor que venga de frente, incluso al conductor que vaya delante de nosotros a través de los espejos retrovisores. Pero muchos vehículos modernos sí traen un control de la altura de las luces, ¿cierto? Sí, Y en claro. el libro también se especifica hasta dónde se pueden elevar esas luces, ¿cierto? Claro, hay una forma de cómo ajustar las luces que se dice que tenemos que poner el vehículo a 10 metros de una pared, encenderla y las luces bajas deberían obviamente bajar, son en diagonal. Claro. A los 10 metros ya deberían verse mucho más abajo de la altura del auto, Perfecto. Y yo podría subir estas luces, pero hasta cierto límite. hasta cierto límite, claro. Eso igual lo revisan en la revisión técnica y todo. O sea, por obviamente. eso nos puede ocurrir que a veces vamos en una carretera, en una autopista o en una calle y vemos vehículos en sentido contrario y a veces creemos que van con luces altas. Claro, Y es exacto. porque no las tienen bien ajustadas. ¿cierto? Exactamente. Perfecto. Entonces también hay un llamado a que todos ajusten sus luces. ¿Cuándo se deben encender las luces, profe? Esto es muy importante del vehículo. ¿Las Bueno. debo usar encendidas todo el día? ¿Es verdad que en la autopista de día tienen que ir encendidas? ¿Cómo funciona? Bueno, la respuesta correcta en caso de Si una fuera pregunta de examen. es que tenemos que encender las luces desde media hora después de la puesta del sol y Ya. hasta media hora antes de su salida. Perfecto. Y cada vez que las condiciones de visibilidad lo hagan necesario. Ese es un tercer elemento. Es un tercer. O sea que una respuesta podría ser media hora después, antes de la... ¿Cuánto hora? media hora después de la puesta del Después sol. la puesta del sol y media hora antes de su salida. Sí. Eso sería una respuesta incompleta. Claro. Si es que además está la alternativa que tiene esos dos elementos, más cuando las condiciones lo hagan necesario. ¿cierto? Exactamente. Esa es la respuesta Las correcta. circunstancias que pueden ser especiales. en este Perfecto, caso. perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, que haya niebla, etcétera, etcétera. Dice acá que los vehículos deben circular obligatoriamente con sus luces encendidas, en este caso las luces bajas, en las vías urbanas y las luces altas en los caminos y vías rurales. En esos momentos que hay que encenderlas. Claro, No todo el día, ¿ya? Sin embargo, y según lo demuestra la experiencia tanto internacional como nacional, al respecto resulta aconsejable que incluso durante el día los vehículos circulen con sus luces bajas encendidas, ya que así se hacen más visibles. ¿Y por qué no simplemente las luces van encendidas siempre? ¿Se ahorra algo? ¿Se ahorra combustible? ¿Se ahorra batería? creo. No sé. No, es que no en todas partes la normativa es la misma, ya, pero sí, obviamente ya hay muchos vehículos
Que son que lo traen por automático, que ¿cierto? vienen con las luces, o sea, nosotros damos arranque al vehículo y las luces se encienden Se inmediatamente. encienden solas, sí. Ya, pero obviamente en otros lugares son otras las normativas, saben que los vehículos los fabrican siempre en un país. Sí, y para respetar la normativa claro, del país. Y obviamente los importan a todo el mundo y según el país que corresponda, pero sí hay vehículos que se encienden inmediatamente. Perfecto, profe. Vamos ahora a las luces que tiene cada vehículo. ¿De acuerdo? Vamos de inmediato a eso. ¿Qué luces Ok. debería uno ver en los vehículos para identificarlos? Porque eso me ayuda a identificar el tipo de vehículo que viene, ¿cierto? Claro, de noche obviamente yo voy a identificar de qué tipo de vehículo se trata por sus luces. Claro, y por eso deben estar en buenas condiciones. Una motocicleta no tiene las mismas luces que un vehículo, Ajá. ya, pero si un vehículo está con un foco malo, De lejos yo podría creer puedo que es una pensar moto. que es una moto, ¿cierto? Entonces, el vehículo motorizado de 4 ruedas, el vehículo normal que todos conocemos, en la parte delantera tiene que tener 2 focos que Ajá. proyecten luz alta y luz baja en el Ya. mismo foco. 2 luces de estacionamiento, ya que es la luz tenue, la colita de pescado que tienen dentro del mismo foco, ¿cierto? El tipo de ampolletita que llevan, llamamos claro. que es tenue, por eso y se le llama cola de pescado porque es Por su pequeñito, forma. obviamente, y esa luz no proyecta hacia adelante, solamente nos hace visibles, que nos sirve para estacionarnos en lugares donde haya mala iluminación. Luces de posición le llaman. Luz de posición también. Ya, y 2 luces destellantes de viraje, más conocidos como la luz intermitente. Perfecto. Parte trasera, 2 luces de estacionamiento, en Ajá. este caso son rojas, no son amarillas ni blancas como la parte delantera, 2 destellantes de viraje intermitentes, 2 de retroceso, que en este caso son blancas. y esas iluminan. No aparece acá, pero deberían ser blancas o amarillas. ¿Ya? 2 luces rojas fijas, 2 luces de freno y la luz que ilumina la placa patente. Es harto lo que debe Ya. ir atrás. Y ¿cierto? casi todos los vehículos disponen de una tercera luz de freno en el centro. Ya. O sea que por normativa deben tener. Claro. Ya hablando de vehículos de carga y locomoción colectiva, o sea, vehículos más grandes, Ajá. ya vehículos de otros tamaños, deberían tener, aparte de todo lo demás, deben tener luces amarillas frontales en ambos extremos, o sea, arriba, en los extremos superiores, ¿ya? Que marquen obviamente el ancho y la altura máxima de este vehículo. Que es para que yo en la noche imagine que es un camión o un bus, por ejemplo. Exacto. Porque hay unas luces chiquititas en las esquinas, Exacto, ¿cierto? para marcar obviamente Su forma. su ancho y su altura máxima. Y ahí también deben llevar estas mismas luces en los extremos, pero en la parte trasera, y ahí deben ser rojas. Perfecto. Ya para saber que este vehículo viene o de frente claro. o va hacia la misma dirección que yo. Obviamente las motocicletas, en la parte delantera, un foco que proyecta las luces altas y bajas. Y en la parte trasera, la luz roja fija, la luz de freno y las luces destellantes de viraje. Perfecto, profe. Dice también que los triciclos y bicicletas también deberían tener en la parte trasera un foco que proyecta luz frontal, en la parte delantera, disculpa, y en la parte trasera la luz roja fija. Bien. ¿Ya? Y incluso ¿De tracción animal, sí? los ¿Los vehículos vehículos? de tracción animal, carretones de mano, deberían tener un farol en la parte delantera de cada uno de los costados que sobresalga de la estructura, que proyecte luz blanca hacia adelante Perfecto. y luz roja hacia atrás. Mira. ¿Ya? Entonces, todos los vehículos deben tener sus luces para poder ser, obviamente, reconocidos en la oscuridad. Entonces, es prácticamente obligatorio. ¿Y el día del examen práctico, profe, encendemos o no las luces? Es que es relativo. Es relativo. O sea, yo siempre les recomiendo que la enciendan. Ya. Pero muchos pueden decir que no es obligación porque yo rindo mi examen en la mañana, mayormente no Claro. van a rendir examen de noche. Pero si justamente se está lloviendo, si hay una circunstancia especial, van a tener que encenderlas. Hay veces que en algunos lugares puede pasar por vía rural, Ya. interurbana, también hay que encenderla. Entonces, Mira. mejor encenderla. Obviamente, si usted lo rinde acá en la ciudad y en ningún momento está lloviendo, no va a ser No es un gran problema. excluyente, pero sí es recomendable prenderla igual por si acaso. Yo siempre recomiendo que las prendan siempre. Claro, es una recomendación, Claro. ¿ya? Y para no que nadie se enoje. Vamos, profe, a la conducción con carga, que también es una conducción en circunstancia especial y que se da mucho en esta época de verano, vacaciones, ¿cierto? Claro. De cargar el vehículo, tanto en el maletero, ¿cierto? En la maleta del auto, como decimos en Chile, o en un portaequipaje techo, o una parrilla, o simplemente voy con hartas personas, mochilas y cosas. ¿Qué debo saber sobre la conducción con carga? Tienen que tener en cuenta que una carga pesada en el vehículo va a modificar la maniobrabilidad del auto. Ya, o sea, no va a responder de la misma No manera va a el auto. funcionar de la misma manera. No va a obviamente virar estar- igual, todo va a ser distinto. La salida va a costar un poquito más, va a estar Ya. más pesado, ¿cierto? Para frenarlo va a costar un poco más. Es Sabemos como que- si uno se pusiera una mochila con mucho peso. Claro. No puedo pararme de la misma manera, no puedo correr igual,
no puedo parar de correr de la misma forma, Sí, ¿cierto? exacto. Entonces, ahí tienen que tener eso en cuenta, que la distancia de frenado va a aumentar. Va a aumentar, Ya, perfecto. a mayor peso, a mayor masa, la distancia de frenado es la que Em, tiene más variables. Ya, perfecto. Varía por las circunstancias del pavimento, la adherencia, el estado de los frenos, el estado de los neumáticos y también el peso en este caso y la velocidad. O sea, debo ser consciente de eso aunque el auto no se queje. Claro, ¿Cierto? O sea, sin carga, sin peso, si voy solo, me tocó, no sé, trabajar en otra región, cruzar una región en el día, puedo conducir sin ningún problema, me puedo ir a 120 en la autopista que está permitido, listo. Pero si voy con carga de vacaciones, con amigos, con familia, con un montón de cosas, tal vez no debería ir a los mismos 120. No, claro, ¿Cierto? obvio. Porque la maniobrabilidad va a ser distinta, la distancia de frenado es mayor, debería ir con un poco mayor precaución. ¿Cierto? Claro, Perfecto. exactamente. ¿Qué más debemos saber de el transporte de carga en vehículos particulares, por supuesto, clase B, para el examen teórico? Ahora, siempre tienen que tener en cuenta que lo ideal es distribuir la carga de manera uniforme. Ajá. Ya, obviamente nosotros cuando tenemos un vehículo normal siempre lo cargamos en la maleta, ¿cierto? En el maletero. Y eso no es uniforme. No, no es uniforme, siempre es, ¿cuánto se llama más recomendable? Obviamente un porte equipaje o un pequeño remolque. Perfecto. Ya, pero siempre todo tiene que ser de manera uniforme. O sea, si la carga está muy pesada atrás, el vehículo se va a levantar de la parte delantera, voy a sentir la dirección más liviana. Claro. Entonces, lo contrario también siempre va a ser, me va a perjudicar en este caso de manera negativa lo que es la conducción. Además, la carga debe estar bien distribuida y también bien sujeta. Claro, ¿cierto? siempre bien sujeta. Ya, y si vamos a poner una parrilla, tener en cuenta la resistencia de la parrilla y la resistencia del El techo del peso auto. de las barras de la misma parrilla y cuánto resiste el techo. ¿cierto? Exactamente. Ya, así que tratar de no llevar cosas sueltas, por ejemplo, en el vehículo Ya. también. Si voy a cargar el vehículo, no llevar cosas sueltas porque en una frenada de golpe o en Se un convierten accidente. en proyectiles dentro del vehículo. Exacto. ¿Cierto? ¿Ya? Y también al llevar carga, la presión y tamaño de los neumáticos es muy importante. Para su seguridad es probable que necesiten más aire, ¿ya? O quizás aumentar el tamaño. Si ustedes se fijan Perfecto. mayormente en el manual o en la etiqueta que está en la En la el marco de la ¿cierto? puerta del conductor, ¿cierto? Se van a La dar mayoría de cuenta las veces. que con carga varía ahí la presión de aire, mayormente en las ruedas traseras. Perfecto. ¿Ya? Así que eso es lo que podría decir yo del tema de carga. Profe, dijiste remolque. Con la Sí. clase B, que la mayoría está ahora preparando su examen teórico, cuando tengan su carnet, su licencia de conducir clase B, ¿están autorizados para conducir con remolque? Sí, ¿Es podrían posible? conducir con un remolque liviano. ¿Y qué condiciones tiene y qué es lo que en el fondo me tengo que aprender para el examen teórico? Ya, bueno, tienen que tener en cuenta que la licencia clase B te Ajá. permite conducir vehículos de hasta 3.500 kilos de peso 3.500 bruto kilos. vehicular. Ya, o sea, perfecto. ¿qué quiere decir peso bruto o peso total? Es el peso completo, vehículo más carga. Ya. ¿Ya? Incluyendo el Entonces, remolque en el fondo. es que, claro, el remolque total, sería parte del vehículo. Con mi licencia clase B yo no puedo manejar una masa total que sea de más de 3.500 kilos. Exacto. O sea, y paso una licencia profesional en el fondo. Exactamente. Y Entonces, que si yo- una vez lo conversamos, parece que si, no sé, vivo en el campo, tengo una camioneta grande porque necesito que tenga potencia y no sé, traslado un caballo. Y si entre la camioneta, el remolque y el caballo suma más de 3.500, tengo que cambiar de licencia, ¿cierto? Exacto. Aunque no esté trabajando para llevar pasajeros ni nada por el estilo, pero tendría que tener otra licencia. Claro, ahí sería una licencia ya para enfocada en transporte En carga. carga. Transporte Perfecto. carga. ¿Ya? Como decía ahí, entonces no puedes superar los 3.500 kilos. 3.500 ¿ya? kilos. Y el remolque en sí no debería superar tampoco el peso de la unidad motriz. Ya, o ¿Qué sea quiere que decir? el remolque no pese más que el auto. Que el remolque, claro, exactamente. El remolque Y en el ejemplo que yo daba, el remolque, el caballo no pese más que la camioneta, por ejemplo. Exactamente. ¿Cierto? El remolque con la carga no pese más de lo que pesa el auto, en este caso. La unidad motriz es lo que está tirando. Creo que es muy importante. El ejemplo que di tal vez no llega a todos, sino que llega más a las personas que vivan en esta área donde es más común ver que se transportan caballos, por dar un ejemplo, o ganado. ¿Ya? Pero algo que sí es muy común en las ciudades es el tema del emprendimiento con los food trucks, ¿cierto? Que muchas veces lo hace la gente para tener o un ingreso extra o definitivamente su entrada laboral, ¿cierto? Y ahí es donde se puede complicar esto, porque si no tengo un auto que en realidad tenga tanta fuerza y quiero tener un gran carro, un gran food truck, es donde tengo que pensar esto. En el fondo, si hago ese emprendimiento, mi food truck no debería pesar más que mi auto, ¿cierto? Claro, exacto. Pero es que ahí en ese caso igual es difícil, porque los food trucks mayormente eso no pesan más que el auto, porque el auto tiene el motor, cosas Claro, el partes food truck que- pesa más el tema del acero inoxidable, que se Claro, piden por eso. normativa, esas cosas. Pero que- es como complicado. Es más, cuando el ejemplo que pusiste hace un rato, por ejemplo, gente que tiene camionetas grandes de Ya. repente y transporta, claro, animales, o de repente motos también se da mucho Ah, tiene toda la que razón, suben mira. un par de motos atrás o tres Oye, o motos. vehículos, no sé, de deportes náuticos, también pasa. Hay
camionetas súper grandes, o sea, hay estas, unas, no sé, Varias marcas. sí, unas marcas que son... Que bueno, la invitamos a que nos pisen, si quieren. Claro, son que parecen camiones prácticamente, ¿cierto? Uno los mira y tremendas camionetas. Obviamente ahí a tener un vehículo que pesa quizás 2 toneladas, más el remolque, más la carga, ahí te puedes pasar fácilmente De los 3.500. 3.500 y ahí esas personas tienen que tener ojo porque en un momento de una fiscalización les puede pasar la cuenta. ¿Y qué debo saber si doy el examen teórico respecto al remolque? Una, que no sume más de 3.500 kilos en total, ¿cierto? Que el remolque no pese más que el auto. Claro. Y hay una condición especial de unos frenos, ¿cierto? Claro, si el remolque tiene una capacidad superior a 750 kilos, debe poseer frenos. Ya Perfecto. en este caso frenos propios y también los frenos de emergencia, que el frenado en este caso cuando si es que el remolque llega a soltarse, llega Ya. a fallar en este caso. Que quedaría en la autopista Claro, hacia cualquier ahí dirección. tiene que frenarse inmediatamente, es el freno de emergencia. Como unos frenos automáticos, que se llaman frenos de inercia, ¿cierto? Exacto. Ya. Que con el mismo movimiento, cuando se desenganchan del auto, se frena. Exacto. Perfecto. Perfecto. Profe, mira, vamos a ir a la conducción en circunstancias adversas climáticas, ¿de acuerdo? Pero antes te voy a contar que para todas esas circunstancias que vamos a analizar y todo lo que hemos analizado, te voy a contar, profe, que tenemos unos grandes amigos que son Autoplanet, ¿de acuerdo? Autoplanet tiene todo lo que tú necesitas para tu vehículo, para estas condiciones adversas de la conducción, estas condiciones especiales, todo en 65 tiendas en todo Chile y en autoplanet.cl. Así que si te haces cliente de Autoplanet tendrás descuentos en Práctica Test. Ahí un gran saludo a toda la gente de Autoplanet y no lo olviden, todo lo que necesitas para tu vehículo en un solo lugar, Autoplanet. Vamos entonces a las condiciones climáticas adversas. Estas condiciones son nieve, lluvia, niebla, ¿cierto? Viento fuerte. Hay que pensar en los extremos de nuestro país, que son hermosos, por supuesto, ya nuestra Patagonia o nuestro norte, donde existe este viento fuerte también. Entonces vamos en orden, profe, con lo más común. Primero, la lluvia. ¿Qué debo aprender para el examen teórico? Y después, cuando ya tenga mi licencia, debo aplicarlo en la conducción. Respecto a la lluvia. ¿Qué hablamos de la lluvia, profe? Bueno, cuando está lloviendo fuertemente, o sea, una lluvia ya muy desfavorable para la conducción, primero tengo que preguntarme, ¿puedo conducir con esta lo primero. circunstancia? O sea, ¿puedo seguir conduciendo si es que vengo conduciendo, realizando un viaje, o si tengo que salir en ese momento? Eso me tengo que preguntar, ¿es necesario, es obligatorio que salga ahora? Un ejemplo cotidiano, no sé, terminé el trabajo, tengo que ir al supermercado, se puso a llover muy fuerte, tal vez llegué a casa y después voy al súper y digo, mejor voy mañana. ¿Podré ir mañana? Claro. Si es algo así, que es posible, mejor evitar salir, ¿cierto? Exacto. Y eso es lo primero. Ya, Claro. buen punto, mira, qué Sí. interesante. Entonces, luego tener en cuenta que la lluvia es un Ajá. fenómeno obviamente que puede influir negativamente en la conducción Ya, perfecto. y que exige que la persona conductora adopte las debidas precauciones, ¿ya? Ok. En resguardo de la seguridad de la persona y de todos en realidad. ¿Ya? Obviamente la calzada al estar mojada, cubierta de agua, se hace mucho más deslizante, o sea, vamos a tener Ya. menos adherencia con los neumáticos. O sea, ¿ya? sí o sí uno debería tomar distancia al otro auto. Siempre. Mayor distancia. Siempre mayor Y distancia. sé que me va a costar frenar. Claro. Y que además el vehículo puede patinar y puede pasar esto del aquaplaning. Se puede complicar. Claro, un montón de cosas. Siempre y sobre todo cuando está recién comenzando a llover. Ya eso es como Al principio. lo más complejo, sobre todo después de un tiempo que no ha llovido. ¿Ya? Las calles están con mucho material. Que botan los mismos vehículos. Los mismos vehículos, los Aceite, residuos. líquidos de freno, de La- todo. El neumático, parte Ya. del neumático, el polvo, todo esto genera obviamente una masa que Ya. con el agua se vuelve muy Jabonosa, decimos. exacto, el jaboncillo que Ya, le llamamos perfecto. nosotros también. Y de verdad que es demasiado resbaloso. O sea, tú te vas a dar Mira, cuenta uno que pensaría que es cuando está lleno de agua, que es el problema. Pero también es un problema cuando las primeras gotas. la primera gota, porque obviamente se mezclan con estas partículas que estábamos conversando Perfecto. nosotros, y obviamente esto genera una pista de hielo prácticamente. Wow. ¿Ya? Así que ojo con eso, con las primeras gotas. Siempre tenemos que ir tanteando nosotros. O sea, se puso a llover recién, yo tengo que ir bajando la velocidad, ir atento, porque en cualquier momento puedo perder el control del vehículo. Perfecto, ¿Ya? perfecto. Eh, ¿Qué más con la lluvia? Obviamente en estas circunstancias se reduce la adherencia de los neumáticos, por Ajá. lo que no tenerlos en buen estado o desgastados es incompatible con una conducción segura, ya que al no tener los surcos suficientemente profundos no se adhieren bien y el vehículo puede patinar y derrapar perdiendo así el control de este. En otro lado también la lluvia, aparte de todo lo que es el tema de la adherencia que estamos hablando, también nos afecta en la visibilidad. Ya nosotros, a pesar de que tenemos limpia parabrisas, ¿cierto? Los espejos de los lados no lo tienen, no lo poseen. Exacto. O sea, los espejos mayormente. Y se pueden embarrar, por los ejemplo. Los vidrios también, las mismas se encandilan, o ¿cuánto se llama?
la palabra. Quedan cuando empavonados. se empañan, no sé, se ahí empañan, según lo que, como la quieran empavonan. llamar. Ya, Hay varias entonces, formas. ahí tenemos que tener obviamente en cuenta eso, o sea, nuestra visibilidad sí o sí se va a ver reducida con lluvia. Perfecto. Entonces tenemos que tomar las medidas obviamente que sean necesarias. Qué importante lo que dijiste de los neumáticos. Pensé en un ejemplo que puede sonar un poco ridículo, pero creo que se entiende clarito. Es como subir un cerro con zapatos de ballet, ponte tú. Claro. O sea, con zapatillas lisas en vez de unos zapatos de trekking que van a tener más adherencia. ¿Sí? Ese es el punto, ¿cierto? Claro. En este caso, algunas de las medidas que podríamos para prevenir deslizamientos es ir comprobando los frenos frecuentemente, ¿cierto? En caso de Ya, cualquier mira. cosa, antes de tomar quizás mucha velocidad, saber que mis frenos están funcionando Están como funcionando. corresponde, frenar con suavidad, evitar las frenadas bruscas, porque eso va a favorecer a que los neumáticos patinen, aumentar la distancia con el vehículo que va adelante. Con otro vehículo, Eso yo perfecto. creo que es crucial. ¿Y ¿Ya? qué es este famoso aquaplaning, profe? Bueno, eso pasa cuando, bueno, y reducir la velocidad es súper importante también, Ajá. aumentar la distancia y reducir la velocidad. El aquaplaning es un fenómeno que ocurre cuando la calzada está demasiado cubierta de agua. ¿Ya? Ya Cuando estos hay una charcos, capa ¿cierto? completa. Una capa, y esto se da sobre todo en velocidad, en la autopista, en carreteras, que al pasar este vehículo en velocidad por encima de este charco, de esta capa de agua, no tiene contacto con la calzada. O sea, es como que literalmente Queda- pasara flotando sobre esto. Claro. Es muy pequeña el tema. Claro. Pero a alta velocidad eso puede significar perder la dirección. Perder la dirección, claro, sobre todo cuando pasamos solamente con una rueda, por ejemplo, la rueda derecha, solamente perdemos la adherencia con esta rueda, eso es lo más peligroso porque estoy teniendo tracción solamente en un lado, entonces imagínate una frenada en ese caso. Tú decías una vez que lo había experimentado, yo también Sí. lo he experimentado, en autopista y en curva. Sí. Y de verdad, aunque tú bajes la velocidad, no sé, pues si puedes ir a 120, vas a 90, ¿ya? Cuando están estos charcos, de verdad tú sientes que en un momento es como que perdieras todo. Sí. Y suena, de hecho, porque el vehículo, como va tan fuerte, tiene, Sí. tiene esta potencia, suena cuando tú pasas arriba de eso y es como que después bajaras y vuelves Claro. de nuevo a tener control. Entonces, si te pasa con muchos vehículos al lado o en una zona de muchas curvas, puede ser un impacto seguro, o sea, es muy Sí, complicado. es muy parecido, por ejemplo, no sé si te ha pasado cuando tú vas manejando por una calle estas antiguas que hay en Ajá. el centro de adoquines. Las de adoquines, me Y encantan cuando- esas calles. Y cuando pasa la línea del tren, la línea del tren antigua. Sí, que si tú te pasabas por Pasa esa línea, justamente que eran la como rueda los por- trolleybús, Sí, los que tro- pasaban en algún momento, pasaron por ahí. Y también como que te Claro, deslizas. y queda así como en el aire, eso es Claro. muy parecido al aquaplaning, ese es, Lo mismo. algo que se siente así, de esa manera. Ya, entonces eso es el aquaplaning. Obviamente, ¿cuáles serían las maneras de evitarlo? Bajando la velocidad, Es lo primero. evitando las frenadas bruscas y aceleraciones bruscas. En ese momento tenemos que tratar de dejar de acelerar, esperar que el vehículo vuelva a tener adherencia y ahí continuamos. No frenar ni acelerar en ese momento. Para responder en el examen teórico hay cosas cosas que se mezclan en las distintas condiciones climáticas adversas. ¿Cuáles son? Me refiero a las acciones. Siempre va a ser bueno bajar la velocidad, ¿cierto? Sí, Eso exacto. siempre va a ser. Utilizar bien las luces para la visibilidad, ¿cierto? Y utilizar bien las marchas. Claro. Y ahí es donde viene la siguiente condición adversa, que es la nieve. ¿Qué debo hacer ante presencia de nieve, profe? En la conducción, que es muy complicado. Bueno, es muy parecido con la lluvia, obviamente cuando recién comienza a llover, también los primeros copos ¿También de al nieve inicio de la nieve? se mezclan ahí Ya. con el polvo, con el aceite y todo esto, y puede formar este jaboncillo, ¿cierto? Dice que cuando la nieve está blanda y recién caída forma una ligera capa que se va derritiendo, tornando resbaladiza la calzada. Mira. Con nieve se reduce obviamente la adherencia también de los neumáticos, disminuye el roce y por lo tanto hay peligro de deslizamiento, además que cae nieve se reduce la velocidad, o sea, la visibilidad también, obvio. O sea, en este caso, cuando la nieve se congela o lleva tiempo en la calzada, se ha endurecido y apretado, sus efectos son similares a las del hielo. Perfecto. Acá tenemos muchas medidas que adoptar para mejorar la adherencia Las y principales, prevenir profe, las deslizamientos. Como norma general, obviamente tenemos que conducir suave y lento. Ya. Ya no podemos conducir de ningún motivo como en circunstancias normales. No, A para pesar nada. de que yo Menos puedo que con la lluvia. puedo poner las cadenas, neumáticos especiales para nieve, todo lo que quiera poner yo, nunca va a ser una conducción normal. O sea, es una circunstancia especial y tengo que tomarla como tal. Claro. ¿Ya? Bajar la velocidad, tratar de, cuando sea mucha nieve, ¿cierto? Tratar de utilizar una marcha más alta de lo normal, no ir en primera ni en segunda, porque estas marchas, tener tanta fuerza, tienen mucho torque y nos Y pueden tienden a patinar. patinar, podemos quedar enterrados. Como podemos ocurre perder el en control la arena o del en el barro, ¿cierto? vehículo. Muy Exacto. parecido. Entonces, obviamente, no vamos a ir en quinta a 10 kilómetros por hora, porque obviamente no es compatible, pero sí quizás una marcha más, a lo mejor en tercera, Perfecto. a 15, 20 kilómetros por hora. Perfecto, profe. ¿Ya?
Así que eso sería como... Lo general de la rasgos, nieve. Claro. Pasemos ahora a otra condición que es una de las más complicadas, creo que para el tema de la distancia de frenado, porque Sí. puede aumentar muchísimo. Exacto. Si eso me aparece como pregunta, ¿cuánto puede aumentar la distancia de frenado con hielo, profe? Eso es 10 veces. Hasta 10 veces. Wow. Claro, y no es exagerado. O sea, yo he visto, no sé, en años muy fríos, cuando trabajaba de conductor, salía muy temprano en la mañana y en años muy fríos veía en las mañanas cuando los vehículos de repente se deslizaban y prácticamente casi una cuadra el vehículo completa, perdiendo el control porque uno se daba cuenta porque iba de lado prácticamente el vehículo, Sí. ¿cierto? Entonces es así, el hielo puedes eliminar en este caso la adherencia y Por obviamente completo. vamos a perder el control del auto. Y que pasa en muchos lugares de Chile, y aunque uno no lo crea, en lugares donde no nieva tal vez normalmente, puede haber hielo matutino, No. tal vez en las cuestas, Exacto. en lugares sombríos, dice el libro, ¿cierto? No, y no solamente ahí, acá en Santiago también se da. Ocurre mucho. En años muy fríos yo lo he visto, o sea, lugares donde... En obviamente, muchas capitales regionales donde ocurre. llega la... Claro, es que por razones obvias en el sur se ve mucho más, quizás Exacto, en lugares en de Coyhaique. montaña. En Eso, Coyhaique yo creo ya que es clásico que ha amanecido con hielo y los vehículos que uno dejó estacionados en la noche se deslizan solos. Exactamente, pero no ahí en ciudades grandes también, obviamente, o lugares donde hay mucha sombra, muchos vehículos donde se genera más humedad, al otro día en la mañana es Hielo. muy probable que la presencia de hielo. Entonces, ¿medidas con el hielo, profe? Obviamente bajar la velocidad, Ya, ¿cierto? como lo habíamos bajar dicho, la sí. velocidad, no acelerar aceleraciones bruscas, evitar las Ajá. aceleraciones bruscas y frenar bruscamente también, o sea, tratar de ir lo más lento posible. Y también evitar pasar por ciertos lugares donde hay más hielo, evitar transitar si no es necesario, ¿cierto? Lo mismo Claro. que hablamos al inicio. Ahora, profe, la niebla. La niebla es muy parecido a lo que es la lluvia, obviamente, porque la niebla al final son partículas de humedad que van cayendo, pero más lento al ser tan pequeñas. Pero a diferencia de las tres anteriores, yo creo que la niebla provoca este tema de menos adherencia, pero es más complicada porque ataca tu visibilidad. Claro, eso Reduce la eso es visibilidad lo más complejo con la niebla, sobre todo Perfecto. cuando es muy espesa, prácticamente elimina la visibilidad, o sea, no vemos nada. Yo he ido en niebla que 2 metros más adelante y no No ves. se ve nada. Ahí solamente tienes que ir muy lento, obviamente, apoyarte con las luces bajas. No, y han las ocurrido muchísimo, sobre todo cuando hay época más para el invierno. Cuando hay mucha niebla en autopistas conocidas o en grandes carreteras, choques por alcance. Sí, pues, ¿Cierto? Hay mucha gente que va al trabajo y varios autos chocan al mismo tiempo. claro, Justamente exacto, por eso. porque claro, la visibilidad puede verse muy, muy disminuida. ¿Qué debemos hacer cuando hay niebla, profe? Bueno, bajar la velocidad. Nuevamente bajar la velocidad. Bajar ¿ya? la velocidad, aumentar la distancia con el vehículo que va adelante. ¿cierto? Igual que con la Aumentar lluvia bastante y la las luces. distancia. ¿Qué hago con las luces? Ahí debería encender las luces bajas. Bajas. Ya, porque las luces altas no me van a servir en ese caso, al ser tan paralela a la calzada, van a chocar con la niebla, por así Perfecto. decirlo, y van a crear una barrera ahí que no me va a dejar ver. Con la niebla no puedo yo intentar ver más allá, si eso es imposible. No se No puede. lo vamos a notar. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, las luces antiniebla enfocan Son directamente bajas. hacia la calle, hacia la Son bajas, calzada, sí. porque eso es lo que puedo ver yo, o sea, un par de metros hacia adelante, hacia la calzada. Exacto. Y tratar de guiarme por las líneas de la calzada que se están viendo a corta distancia, pero más allá no voy a ver, o sea, no hay una forma Por eso tengo que ir más mágica, lento. claro, de ver, no, aquí hay unos focos que me van a abrir la niebla hacia los lados, voy a ver, no existe. No es el caso. Ya, así que con luces bajas y luces de antiniebla si es que las poseen, obviamente, y tratar de no detenerse tampoco cuando haya niebla, porque el vehículo que viene atrás viene en la misma condición de nosotros, entonces también puede haber un choque ahí por alcance. Perfecto, profe. Y ahora esta condición clásica de lugares muy bellos de Chile, que es el viento fuerte. Bueno, el viento fuerte, obviamente, yo creo que es como más escaso verlo, por así decirlo. Sí, Sobre- es escaso, pero para la gente que vive en estos lugares que te digo yo, es muy común. Claro, O sea, sí. Siempre. Y sobre todo nosotros cuando viajamos a estos lugares, Como turistas, para nosotros nos pilla muy no de es sorpresa. común. Nos O sea, pilla tenemos que decir para que alguien trate de imaginarlo, sobre todo los que están preparando el examen, que no conocen estos lugares o no viven ahí, que hay viento que te puede botar, literalmente. Ocurre en Punta Arenas, por ejemplo. Claro. Entonces, el viento fuerte principalmente en caminos de montaña, donde sopla de lado. Una vez me pilló, me acuerdo, yendo hacia el norte, creo que iba en una parte de altura, y me agarró un viento que casi me giró el auto hacia el otro lado. O sea, fue bien fuerte. Clásico en el sur, camino a Torres del Paine también. El viento es muy fuerte. Entonces, este es otro riesgo para la conducción, ya que puede provocar la salida del camino o volcamiento del vehículo. Perfecto. Ya, entonces en este caso la medida a adoptar sería reducir la velocidad nuevamente. Ajá. En este caso sí tenemos que tomar una marcha baja Ya. para tener mejor Para que tracción, tenga peso. ¿cierto? Para que el vehículo se apegue al piso. Y también corregir las desviaciones del viento, obviamente tratando de ir girando el volante contra las desviaciones. Ya. Y En contra del En viento. contra del Ya. viento. Y sujetar el volante con firmeza en este caso. ¿ya? Perfecto, profe.
Así que eso sería lo que aparece aquí contra el viento. Y para estas circunstancias especiales. Así que no lo olviden. Escuchen el podcast en Spotify porque es cómodo. Cuando estés en cualquier lugar puedes escuchar el podcast y estar estudiando. Y además todo lo demás que necesitas, las otras oportunidades de aprendizaje las encuentras en practicatest.cl para que apruebes tu examen teórico de conducción. Hasta la próxima. Nos vemos, profe.